Superficialmente hablando, muy pocas personas desconocen la existencia de la filosofía china, desde referencias en películas y series hasta memes con las figuras de Sun Tzu, Lao Tzu y Confucio, Confucio dice, usarás un ariete para violar la privacidad de tu hijo. Bueno, no quiero volver a Confucio un mentiroso. símbolos como el Tai Chi Tu, más conocido como Yin Yang, permean la cultura popular y al menos en distintas ciudades de mi país es fácil encontrarlos como motivos decorativos en artesanías. Este tema, tanto en el imaginario colectivo como en los medios, está asociado principalmente a la religión, la filosofía de vida y a distintas prácticas como las artes marciales y el Qigong o Qigong. Esto por sí mismo no tiene nada de malo, pero este enfoque ha llegado a dominar demasiado, a desmedro de los enfoques académicos, llevándonos a un desequilibrio en el que estos últimos apenas tienen espacio. Me presento, soy Diego Uenun, estudiante de filosofía, y bienvenidos a Filosofía Hundung, donde intento hacer mi parte para resolver este desequilibrio. Antes de comenzar, un aviso. Intento ser lo más fiel posible a las pronunciaciones de las palabras en su idioma original, pero no soy un hablante del idioma chino, por lo que puede haber errores de pronunciación de mi parte. ¿Por qué hacer esto? Personalmente, considero que trabajos como estos no requieren de justificación. Incluso si la requiriesen, imagino que verme a mí justificar este proyecto no es lo que vinieron a ver si se toparon con este video y capturó su interés. Pero hay dos grupos de gente a los que quiero llegar para los que sí me conviene dar explicaciones. Uno, los académicos que no ven el valor ni el interés filosófico del pensamiento chino. 2, los interesados en el pensamiento chino que no ven el valor en el enfoque académico. Con respecto a los primeros, entiendo que se llega hasta a cuestionar el uso de la palabra filosofía para lo que trataré aquí, porque aún es común pensar que solo es legítimo nombrar como filosofía la tradición que se remonta a Sócrates, Platón y Aristóteles, o a las investigaciones que se asemejen a las de ellos. Esto aun cuando si nos centramos exclusivamente en trabajos occidentales, sin problema estudiamos como filosofía trabajos de autores que intencionalmente han quebrado radicalmente con ellos o hasta han rechazado estudiarlos. En efecto, pareciera que esta resistencia solo aparece cuando hablamos de tradiciones ajenas a Occidente, y por ende es difícil no interpretarlo como chauvinismo. Hoy, la filosofía profesional es un campo de estudios que se dedica a tratar problemas, algunos de ellos son novedosos y no se los conocía en la filosofía clásica. Asimismo, algunos que eran fundamentales para la filosofía clásica se han descartado o se han delegado a otras disciplinas. Cualquier asunto que hoy resulte interesante para el campo y se pueda tratar desde nuestra práctica, lo englobamos como parte de ella, lo entendemos como un asunto filosófico y así se vuelve parte de nuestra área de estudios. Tratar de ligar arbitrariamente lo que estudiamos a una tradición única, a desmedro de las demás, es en el mejor de los casos negligencia y en el peor arrogancia y discriminación. Sea como sea, es perjudicial para nuestra práctica. No solo podemos, sino que debemos nombrar como parte de la filosofía a los pensamientos de cualquier fuente cuando estos son de interés para nuestro campo. De otro modo, nos perdemos de muchas cosas que son relevantes para lo que hacemos. Elaborar más al respecto sería demasiado, podría tomarme el video completo, pero si están interesados en profundizar más en el tema y saben inglés, me gustaría recomendar este artículo de Jay Garfield, If Philosophy Won't Diversify. Ahora bien, con respecto a los interesados principalmente en tratar el asunto desde la religión, la filosofía de vida, las artes marciales, el autocultivo y etc., ¿por qué deberían interesarse en el ángulo académico? Es sencillo, la falta de acceso público a información fiable con respecto a estos temas también perjudica el desarrollo de sus intereses. Es bien sabido que en el área abundan los falsos gurúes y las enseñanzas distorsionadas con el propósito de lucrar a costa tuya. Es algo que tristemente se ha extendido desde el New Age y desde entonces no da señales de detenerse. Popularizar la visión académica del tema me parece el mejor remedio de este problema, pues es la misión de este enfoque el asegurar la fiabilidad y la accesibilidad de la información que disemina. Me parece razonable que si el alcance de la visión académica crece, se verán beneficiados quienes se ven atraídos por los otros ángulos del tema, pero si este alcance disminuye o se estanca, todos los interesados en el tema nos veremos perjudicados. Un poco de historia. Cuando estudiamos la filosofía de Occidente, solemos ligar sus orígenes a la prosperidad y el tiempo de ocio del que se gozaba en la antigua Grecia, nada más alejado de lo que encontramos en lo que se suele considerar el inicio histórico de la filosofía china, que está enmarcado por un quiebre social e institucional seguido de siglos de guerra permanente. Hay quienes, como el destacado estudioso del taoísmo Hu Fu Chang, que consideran que los momentos más fértiles para este pensamiento son precisamente los de mayor inestabilidad. La historia de lo que hoy llamamos filosofía china se inicia en el siglo V a.C., entre el río Amarillo y el Yangtze, región que vemos enfocada en el mapa.
Algunos señalan a Confucio, de Lu, como el iniciador de esta tradición. Otros dicen que este fue Lao Tzu, de Chu. Si bien Lu está en lo que se puede considerar un centro de la alta cultura, Chu, el lugar de origen de Lao Tzu, según la leyenda, y también donde se han encontrado los textos taoístas más antiguos, es considerado un estado semibárbaro. Esto es un ejemplo de la amplia diversidad de orígenes de los que provienen los pensadores de este periodo. Bien, puede que estemos un tanto perdidos con respecto a qué significa esto sin el resto del contexto histórico, por lo que es buena idea elaborar eso. En este territorio, específicamente en la parte coloreada del mapa, encontramos a los ancestros de los que hoy llamamos el pueblo chino, o Han. Ellos se llaman a sí mismos Huasha, o Gran Belleza. La región cultural de los Huasha es considerada por ellos como el centro del mundo, y se le caracteriza como una isla de civilización rodeada en todas las direcciones por barbarie. Se trata de un pueblo muy numeroso, que venera a Tian, o el cielo, y le rinde culto a sus ancestros. Se organizan en una multitud de clanes. Uno de ellos, el clan Qi, ostenta el dominio sobre todos los demás. A su gobierno se le conoce como la dinastía Zhou. Los Zhou son la tercera dinastía china en gobernar la región, y para cuando se da el puntapié inicial de la filosofía china, ellos llevan siglos ostentando esta posición. Ellos se declaran soberanos de Tiansha, o todo cuanto hay bajo el cielo, pues se considera que han sido nombrados por Tian para cumplir este rol. Cuando decimos que esta dinastía gobierna, sería un error pensar que lo hace como un imperio con un aparato estatal centralizado. Más bien, se podría decir que el dominio dinástico se ejercía sobre múltiples estados de funcionamiento relativamente independiente, pero que reconocen y respetan su superioridad y sus instituciones. Esto se apoya principalmente en la etiqueta y el ritual, o li. O este es el caso en teoría, en la realidad ya ha pasado un tiempo desde que el orden establecido ha empezado a quebrarse, y esta realidad ya es imposible de ignorar. Los estados vasallos empezaron a tomarse cada vez más libertades y a demostrar menos confianza en las instituciones, llevando a una inestabilidad política generalizada en la región. Más pronto que tarde, se vuelve el caso que la ley del más fuerte es lo único que se respeta en la práctica. La leyenda cuenta que Lao Tzu, quien fue historiador de la corte Zhou, decidió abandonar la vida política y su nación debido a esta decadencia, pero fue forzado a dejar un registro de su sabiduría antes de retirarse. Este registro sería lo que hoy conocemos como el Tao Te Ching o Tao Te Ching y el inicio del pensamiento taoísta. El erudito del taoísmo, Shen Guiying, quizás el más importante en China, considera que el quiebre con los antiguos mitos surge aquí. El origen que narré del Tao de Ching es una leyenda, no sabemos cómo realmente ocurrió. Esta incertidumbre no es solo la opinión de los estudiosos modernos, sino que incluso la opinión del primer historiador de China, Sima Tang. Por su parte, el definitivamente histórico Confucio emprende un viaje por los distintos estados, adoptando discípulos y buscando un gobernante que adopte sus propuestas sobre cómo ha de gobernarse. Pronto, aparentemente desde fuera de la aristocracia y las clases letradas, surgen los moístas en oposición a los confucianos, dando lugar a la primera gran disputa filosófica en la historia de China. Una vez dado este paso, ya no hubo vuelta atrás. Múltiples pensadores dieron origen a numerosas corrientes, originando lo que hoy conocemos como las 100 escuelas de pensamiento. El surgimiento de estas escuelas y su debate es para muchos autores el inicio de una filosofía china propiamente tal. Así lo consideran, por ejemplo, Chad Hansen y Angus Graham, quienes considero los más importantes reconstructores occidentales de los tempranos debates filosóficos chinos. Rasgos generales. La filosofía china temprana tiene características generales que es útil conocer al leerla. Primero, está muy ligada a la política dado el contexto de quiebra institucional en la que se enmarca. Los confucianos, moístas y legalistas son de hecho activistas que buscan que los gobernantes sigan sus propuestas. Por tanto, estos pensadores comúnmente se centran en la filosofía práctica. No obstante, su trabajo no se reduce a esto. Otra característica de esta tradición es que tiene muy en cuenta los asuntos lingüísticos, ya que tiene muy presente cómo el lenguaje guía el comportamiento. Por ende, la filosofía del lenguaje es otro gran tema que estos pensadores exploran. Una característica final en la que quiero hacer hincapié es que la tradición china en general es mucho más concreta que la occidental, incluso al tratar temas considerados muy abstractos como la metafísica. Un ejemplo es que en este campo carece de propuestas tales como las ideas platónicas y sus discusiones asociadas. Conceptos clave. Los escritos de las llamadas 100 escuelas comparten una terminología común sobre la que centran sus discusiones. Por supuesto, mencionarlos todos y tratar de explicarlos en profundidad en un video introductorio sería imposible. Me limitaré a mencionar aquellos en los que se centran las disputas. Tian. Su traducción literal es cielo, pero cuando los filósofos chinos hablan de Tian, no se refieren solamente a aquello que vemos cuando miramos hacia arriba,
La interpretación de este concepto por parte de los autores va desde el mundo natural impersonal hasta una deidad poseedora de voluntad. La primera parece más extendida entre los intelectuales, la última está presente en la religión oficial de los Chou y es la tomada por la escuela de los moístas. Sea como se interprete, Tian juega un rol central en la obra de casi todos los autores del periodo. A Tian se le atribuye aquello que no tiene origen humano, rol que cumple notablemente en el Mencio y el Chuangzi. Tian se relaciona fuertemente a las regularidades de la naturaleza, como el movimiento de los astros y las estaciones. Personalmente, considero el concepto bastante similar al cosmos, el orden del universo según los griegos. Tao. Probablemente el concepto con mayor cantidad de interpretaciones entre todos los que revisamos aquí. A más de alguno le sonará que el Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao, la célebre frase con la que comienza el Tao de Ching. Ciertamente, es de este concepto que el taoísmo toma su nombre. No obstante, esta escuela no es la única en utilizarlo. Muy por el contrario, Tao se podría considerar el punto central de las discusiones de la época. Su traducción literal es camino, lo que puede parecer bastante corriente y poco filosófico desde una perspectiva occidental. En efecto, es perfectamente válido en el idioma chino usar la palabra para referirse a carreteras o al curso de un río. También puede significar el verbo decir. No obstante, su uso como metáfora se extiende desde lo ético hasta lo cosmológico e incluso lo metafísico y lo lingüístico. Cuando la mayoría de los pensadores chinos de esta época hablan del Tao, generalmente se refieren a aquello que consideran curso correcto de acción, a la instrucción que se da hacia este, o de forma más particular, al comportamiento que sigue algo en concreto. Por ejemplo, el Tao del sabio, el Tao de la humanidad o el Tao del cielo. De este modo se puede usar el término en plural y hablar de muchos Tao. Al corazón de las disputas del Tao se hallan desacuerdos acerca de qué debemos o no debemos nombrar, instaurar o seguir como Tao. Xin, el corazón mente. Su significado literal es el corazón como órgano, y es aquí, y no en el cerebro, que los chinos antiguos consideraban que se hallaban las facultades del pensamiento y el aprendizaje. Que estas facultades se hallen aquí donde en Occidente tendemos a decir que se hallan las emociones es una feliz coincidencia que facilita explicar un punto importante. Los chinos antiguos no marcaron una distinción conceptual entre lo racional y lo emocional. Así, en los clásicos chinos no verás esta distinción. Un ejemplo de esto es que en los textos taoístas deshacerse del deseo es algo que va de la mano con deshacerse del conocimiento, y que por ello estos elementos siempre aparecen mencionados juntos. Li, ritual o etiqueta. Concepto central para los confucianos. Se trata de los códigos de conducta que deben ser puestos en práctica por la sociedad. No se trata de seguir leyes, sino de algo más parecido a una performance. Se suele relacionar con la música, pues el orden social perfecto desde esta perspectiva se imagina como un gran espectáculo musical, donde todos tienen su rol. A través del ritual se establecen y perpetúan las jerarquías, las distintas posiciones que tiene cada partícipe en la sociedad que debe cumplir con su papel tal y como le corresponde. Fa. Estándares o leyes. El término que da su nombre original a los que en Occidente conocemos como los legalistas, Fa, Chia o Escuela de los Estándares, si bien es tratado filosóficamente primero por los moístas. El concepto refiere a un estándar públicamente accesible, como lo es una medida. Ejemplos son la aplicación de una regla, una balanza y etc. Es esta accesibilidad universal, sin parcialidades subjetivas, lo que hace a esto tan preciado para los moístas, que buscan un terreno con estas características para guiar a la sociedad. Los legalistas aplican este principio al ámbito del derecho, buscando dejar absolutamente claros los castigos y recompensas para los comportamientos sobre los que norman. Shi, Fei. Es un par de conceptos cuyo significado literal es esto y no esto. Shi o esto tiene la connotación de correcto y Fei o no esto tiene la connotación de erróneo. Este par de conceptos bien pueden considerarse el corazón de los debates propiamente tales entre las distintas escuelas. ¿Por qué digo esto? Porque estas son las distinciones básicas con las que el sujeto se compromete y a través de las que dirige su elección entre alternativas, eligiendo esto y rechazando aquello. Un ejemplo de esto es la disputa entre confucianos y moístas acerca de los fantasmas y el destino. El moísta dice Shi a los fantasmas y Fei al destino. El confuciano dice Fei a los fantasmas y Shi al destino. De este modo, lo que cada escuela plantea como Shi o Fei es parte importantísima de sus propuestas, y sus diferencias en torno a lo que se designa así son parte importantísima de sus debates. Renyi, benevolencia y rectitud. Estos dos conceptos suelen ir de la mano. Se tratan de las virtudes morales más importantes para las discusiones éticas, con los autores posicionándose a favor o en contra de ellas.
La benevolencia, también traducida como humanidad, es tanto una intuición como una conducta que busca el bien de los demás. La rectitud, por su parte, se trata del comportamiento guiado por normas éticas. Confucianos y moístas defienden arduamente estos valores, mientras que legalistas y taoístas dirigen sus críticas a ellos. Espero que el video les haya gustado. Puse mucho esfuerzo en él. Espero haberlos inspirado a adentrarse en esta bella tradición, o por lo menos haberles dado una nueva perspectiva sobre ella. Si hice bien mi trabajo, tendrán suficiente contexto para adentrarse en los clásicos chinos sin hallarse completamente perdidos. Pero claro, al ser este un video introductorio, aún queda mucho por profundizar. Me gustaría poder hacerlo en videos subsiguientes. ¿Y tú? ¿Te interesó algo en específico? Quizás quedaste con alguna duda. Déjamelo saber en los comentarios. Y bien, sin nada más que decir, me despido. Adiós. Sai Chan. Peu Cayal.